Buenas, ¿cómo andan? Soy Fede Pellegrino, coordinador del área de crisis climática de Cohouse Global, y hoy estoy con... Yo soy Juani, cofundador de Ahora Qué. Y bueno, juntos somos parte de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que venimos impulsando una campaña que se llama Yo Voto Ambiente, que es una iniciativa para intercambiar ideas y conocer diferentes puntos de vista, diferentes posturas que van a tener los candidatos para las elecciones de este año. Como les decía, somos parte de varias organizaciones apartidarias y sin fines de lucros, que son Ahora Qué, Alianza por el Clima, Correntinos contra el Cambio Climático, Cohouse Global, Sustentabilidad Sin Frontera y Fundación Vida Silvestre. Y contamos con el apoyo técnico de Amnistía Internacional, Change.org y Huerta Coworking con Oliver. Y a lo largo de este ciclo vamos a estar entrevistando candidatos a presidentes en términos nacionales y por supuesto a gobernadores en términos provinciales. Y antes de entrevistar a toda esta gente que va a venir a proponer muchas cosas, queremos hacer un ciclo de entrevistas con especialistas que sepan sobre determinado tema para poder mejorar nuestro juicio crítico de lo que vamos a votar. Y es en ese sentido que hoy tenemos a Juan José Carvajales, que tiene una larga trayectoria, así que lo voy a leer. Es abogado por la UBA, licenciado de Ciencia Política por la misma facultad, magíster en Derecho Administrativo por Austral y doctorando con defensa de tesis en curso. Así que se desempeñó como subsecretario de Hidrocarburos de la Nación en 2019-2020 y cuenta con experiencia como director y gerente general en representación del Estado en diferentes empresas energéticas. Y ha publicado 3 libros, 2 sobre empresas públicas en Argentina y un tercero de reciente publicación que es sobre el Plan Gas que llevó a cabo. Y actualmente se encuentra desempeñando un rol de director en la consultora Passepartout. Así que, Juanjo, muchas gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ambos por la invitación. Nos hemos conocido en ámbitos académicos y de militancia y bueno, es un honor compartir este espacio con ustedes y con la audiencia. Buenísimo. Bueno, si vamos a hablar sobre combustibles fósiles, es un clásico en Argentina ya, de la vaca que todo el mundo habla, que es vaca muerta. Nosotros, haced de cuenta que no tenemos idea de nada sobre el sector energético. Y contanos cómo es que funciona vaca muerta, desde que se extrae, o desde que se descubrió incluso vaca muerta, hasta que se genera energía, se produce. Hoy podemos prender la luz en casa o se exporta. Bien, vaca muerta no es más que recursos fósiles que eran las viejas algas y microorganismos que quedaron en el fondo del mar, que después eso se tapó y que está a 3.000 metros bajo tierra. Está en la provincia de Neuquén y otras cercanías, pero no es lo primero que tiene Argentina en materia de hidrocarburos. Somos un país que lleva 100 años explotando y produciendo petróleo y gas. Entonces tenemos una larga tradición y Vaca Muerta empezó en el año 2011-12, es muy reciente. Entonces para entender Vaca Muerta tenemos que entender qué pasó antes. Lo que ocurrió antes, que encontramos petróleo allá en Comodoro a principios del siglo pasado y fundamos una empresa como YPF. Comodoro Rivadavia era territorio nacional. Entonces, el Estado Nacional, con su herramienta de política pública, que era YPF, empezaron a explorar primero y después a explotar los hidrocarburos. Comodoro Rivadavia fue la primera meca y después se encuentra en Neuquén, ¿sí? Y se convierten en los 2 polos de desarrollo. Eso fue evolucionando con el tiempo. Argentina se convirtió en un país que tenía energía para consumo propio. Y de a poco el gas natural fue tomando más relevancia en esa matriz energética. En 1977 se descubre el yacimiento Loma La Lata en Neuquén y ahí comienza la historia del gas en Argentina. Con el tiempo y muchos vaivenes políticos y económicos, todo eso evoluciona y cuando llegamos a la década del 2000 nos encontramos con que la producción hidrocarburífera está en declino, por falta de inversión, porque los yacimientos naturalmente declinan. Quiere decir que cada vez produce menos el pozo, entonces tengo que hacer otro pozo, para eso tengo que explorar, tengo que invertir. Y la novedad fue descubrir Vaca Muerta, que lo hace YPF cuando estaba en manos de Repsol, que es un descubrimiento entre comillas, porque lo que llamamos la formación Vaca Muerta, que es donde está la roca madre que genera el hidrocarburo que después queda entrampado, que ahí es donde íbamos a pinchar siempre. Esto es aquí más abajo y hacer después pozos laterales. Ese descubrimiento quiere decir que se encontró una tecnología que hace viable explotar comercialmente ese recurso. No la desarrolló Argentina, sino que la desarrolló Estados Unidos.
en lo que se dio a llamar después el boom del shale. Shale es ese petróleo y el gas que está ahí alojado y requiere otra técnica para explotarlo. Si se quiere, lo novedoso es la técnica y poder hacerlo a costos razonables. Entonces, Vaca Muerta comienza a producir, dijimos 2010, 2011, en 2012 se recupera YPF a través de una ley del Congreso, y es YPF quien lidera nuevamente una nueva etapa de los hidrocarburos en Argentina y permite que empecemos a producir de manera sistemática y a precios competitivos petróleo y gas, lo que llamamos petróleo y gas no convencional, o el shale oil, shale gas. Eso es Vaca Muerta, es decir, es producir lo que ya hacíamos antes, pero con una nueva técnica que permite, entre otras cosas, sacar mucha producción en poco tiempo. Es más costoso, pero a la larga tenemos producción para reemplazar lo que estaba declinando. Hoy la foto del país es que los recursos convencionales de Neuquén y de otras cuencas están cayendo y lo que está compensando es Vaca Muerta en Neuquén. Por eso tanta recurrencia, no por algo mágico, sino porque de ahí está saliendo lo que nos cuesta seguir sacando de otro lado. Entonces, para cerrar una primera respuesta, Vaca Muerta hoy es la fuente de energía que ya representa un 45%, en términos muy generales, del petróleo y el gas que consumimos. Es decir, es una realidad y sin la cual no podríamos tener prendida esa luz o tendríamos que tener cortes, digamos, racionamiento, etc. Hoy está instalado una nueva técnica que lleva adelante YPF y otras compañías y que genera energía para consumo interno y también excedentes de exportación, que nos dan los dólares que tanto nos faltan. Entonces, hoy Vaca Muerta es eso, pero no solo es eso, es una potencialidad enorme, porque hoy estamos explotando un cachito nada más. Y eso está comprobado. Tenemos los recursos, sabemos cómo transformarlos en reserva, es decir, cómo sacarlo y conseguir un mercado para venderlo, monetizarlo, y por una demanda de Argentina para el consumo argentino para más de 150 años. Lo cual es una realidad, irrealidad, porque no vamos a usar petróleo y gas dentro de 150 años, o esperamos que no. Entonces es como que, bueno, tengo mucho ahí abajo alojado que lo podría hacerme de utilidad hoy aquí y que a la vez me sobra para mi demanda interna. Entonces el desafío, con esto cierro la primera respuesta, el desafío es cómo darle valor a los recursos que tengo en el subsuelo para mis necesidades de hoy y del futuro. ¿De cuánto estamos hablando? Dijiste que una partecita chica se está usando hoy, pero ¿cuánto queda en Vaca Muerta? Más un aproximado, ¿no? Y hoy puedes decir un 20% estamos explotando con una curva de aprendizaje, es decir, que podríamos acelerar eso a futuro. Hoy lo que está extendido es que requiere financiamiento e infraestructura, pero no es un problema de lo que está ahí ni de saber cómo hacer para sacarlo en términos competitivos. Y ahora para entender el proceso, entonces ahora extrajimos el petróleo o el gas con fracking en Neuquén. Con eso, ¿qué se hace? Digo, ¿cómo llega la energía a mi casa acá en Capital Federal? ¿O cómo hace para exportarse en caso de que esto decías de generar dólares y divisas? Bien, separemos petróleo y gas que tienen particularidades. Yo saco petróleo y lo tengo en el yacimiento. O sea, perforé, lo extraje, lo tengo que tratar ahí cerca del yacimiento porque tiene impurezas, porque le saco algunas cosas que no me sirven y lo pongo en un oleoducto. Por lo general, ¿qué hacemos con ese oleoducto? Vamos de Neuquén a Bahía Blanca y de ahí se empieza a repartir en diferentes refinerías que hacen de ese petróleo crudo combustibles, lo transforman en combustible. Gasoil, fuel oil, naftas, aceites, etc. Eso después va a diferentes destinos. El gasoil puede ir al tractor del campo, la nafta va a las estaciones de servicio, se hace también GLP, digamos, hay diferentes derivados que llega al consumo final. Entonces uno va a una estación de servicio y ve la cara de la petrolera, pero en realidad
Eso vino del crudo que está en el yacimiento por ahí a 2.000, 3.000 kilómetros en la Patagonia. Cuando uno pasa al gas, es algo parecido, pero tiene particularidades. El gas también lo tengo que tratar, le tengo que sacar otros líquidos, puedo separar butano, metano, etano, alguno lo pongo en la garrafa, otro lo pongo en el gasoducto. Después llega la distribución, que es lo que llega a nuestras casas. Ustedes conocerán las distribuidoras, Metrogas, Gasban, Camusi, por todo el país, son 9. Bueno, esa me lleva el gas a mi casa si yo estoy conectado al gas por redes, o sea, si me pasa el cañito en la puerta de mi casa. También ese gas va a las industrias para el proceso productivo, las que son, o sea, las siderúrgicas, las petroquímicas, Aluar, todas las grandes empresas que producen con fuente de gas, y una parte del gas va a la generación eléctrica. No hablamos, la matriz energética argentina tiene un 85%, está compuesta 85% por hidrocarburos fósiles, dentro de los cuales el gas es más del 60%, y la matriz eléctrica para generar los megavatios y la luz, también el 60% proviene del gas. Hay centrales térmicas que generan energía eléctrica con gas. Después, con gasoil una parte, con carbón casi nada en nuestro país, y después está con fuentes renovables, que es como el gran desafío llegar a eso. Pero vuelvo al gas. Lo extraemos, lo tratamos, lo transportamos. Hoy tenemos un desafío en infraestructura de transporte de gas. Después lo distribuimos y llega a los hogares, a las fábricas, a las industrias o a las usinas térmicas. Todo eso hace al consumo propio de nuestro país. Tenemos una población muy conectada a redes eléctricas y a redes de gas. Eléctricas casi el 100%, ¿sí? Es una anomalía a nivel mundial. Tener casi toda la población conectada a redes eléctricas, a lo que se llama Sistema Interconectado Nacional. Y en cuanto a gas natural, el 50% de la población tiene gas por redes y el otro 45-50% tiene garrafas. O sea, se calefacciona, cocina con garrafas. Las garrafas de 45 kilos, de 10 digo, las chanchitas de 45, los cilindros, etc. Con eso tenemos casi toda la sociedad con acceso a energía, que es el primer objetivo. ¿Para qué quiero la energía? Para que llegue a mi población para satisfacer necesidades básicas. Entonces, eso Argentina lo logra mayormente todo el año, con sus propios recursos, lo cual se traduce en soberanía energética, autoabastecimiento. No dependo de un tercero, no dependo de importaciones. Dicho esto como regla general, tenemos energía para nuestras necesidades. Hay pequeñas excepciones. Una muy clara que se ve hoy en día es que en invierno consumimos nosotros en nuestras casas mucho gas. Mucho, pero mucho, mucho. Multiplicamos por 3 o por 4 el consumo estacional del año. Eso hace que ya no nos alcance el gas de Vaca Muerta o de otras cuencas. Y ahí tenemos que importar gas. Los famosos barquitos de gas natural licuado, GNL o de gasoil para generar energía eléctrica. GNL es gas que para transportarlo lo pasan en un barco. ¿Cómo haces eso? Lo achicás 600 veces, pasa a estado líquido y ahí lo puedes meter en un barco. Porque si no el gas no se puede almacenar. O sea, lo metés en un caño y lo vendés a lo sumo a mercados regionales. Pero no lo podés subir a un barco como el petróleo, que es más fácil la logística. Entonces, Argentina importa gas en invierno. Eso lo hace desde 2008, por ejemplo. Hay 2 terminales de importación, Bahía Blanca y Escobar. Pero la novedad ahora de los últimos 2 años, y me parece valioso resaltarlo, es que Argentina empezó a exportar gas. Ya lo había hecho en otros momentos, en los 90, pero volvió a exportar de manera firme, es decir, sin interrupciones, a los mercados energéticos limítrofes, lo que se llama integración energética regional, y por caso a Chile. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Argentina tiene autoabastecimiento, salvo un periodo del año que es el invierno para el gas, pero a la vez en verano tiene excedentes que los exporta, los monetiza.
porque no los puede guardar, entonces los comercializa en el exterior. ¿Qué pasa con el petróleo? Argentina se autoabastece todo el año, de crudo le sobra, entonces exportamos crudo todo el año, crudo pesado, crudo liviano. Pero dijimos, el petróleo me sirve para producir combustibles. Entonces ahí pasamos a la segunda fase. ¿Y los combustibles cómo estamos? Bueno, combustibles también nos autoabastecemos. Las refinerías, que son 5, trabajan a tope. Pero también tenemos un periodo del año que nos falta. ¿Cuándo? Cuando la cosecha del campo, la cosecha gruesa, tiene su pico en marzo, abril, mayo. Ahí nos falta un poco de gasol, que es el combustible que usa el sector agroindustrial. Y ahí se importa un poco, según también la demanda. Este año cayó por la sequía, entonces hubo que importar menos. Pero son, digamos, excepciones a la regla. La regla es, tenemos energía para nuestro consumo y a la vez tenemos saldos exportables. Y si uno levanta la vista y mira más allá, se encuentra con que Vaca Muerta tiene una potencialidad enorme y que todavía nos faltan en esos puchos meter más energía. Entonces hay desafíos internos, hay oportunidades para aprovechar y hay amenazas. Las amenazas es que Argentina tiene que hacer una contribución a la reducción de emisiones y que eso implica que explotar Vaca Muerta no tiene un horizonte in aeternum, va a tener un plazo finito. Entonces ahí también hay que tomar una estrategia país, a ver cómo lo hacemos, en qué plazo, de qué manera y sobre todo cómo nos financiamos para hacer eso. Un poco lo venías hablando acerca de lo que se importa, lo que se exporta. ¿Qué es el concepto de la balanza comercial energética y cómo viene dando en los últimos años? Porque a veces vos decís, bueno, exportamos crudo, pero importamos gas, como... Es que al final del día uno todo eso lo va compensando, lo netea, y dice, bueno, yo puedo importar en invierno, pero exportar en verano. Bueno, ¿cómo me da esa balanza? Y lo mismo con el crudo y sus derivados. Argentina también exporta derivados del petróleo y del gas, como el GLP, el gas licuado de petróleo, que es muy valioso, una vez que satisface el mercado interno. Esa es la regla que nos dijimos. Primero hay que satisfacer el mercado interno, garantizar que esa demanda está asegurada para poder exportar, porque las exportaciones no son libres, son autorizadas por la Secretaría de Energía. Entonces, la regla es esa, primero acá y después salir y exportar. Porque venimos de un modelo de escasez, donde faltaba, entonces, bueno, se va cuidando y privilegio el uso interno. Hoy con Vaca Muerta los expertos dicen, estamos pasando a otra lógica, una lógica de abundancia. Pero tal vez eso lo dejamos para después. Vuelvo a la balanza. La balanza comercial, antes de la pandemia, teníamos un pico de producción. La balanza tiene que ver, digamos, la balanza comercial, cuánto importás y cuánto exportás, tiene que ver con cuánto producís y con los incentivos a la producción. Tuvimos un pico de déficit en la balanza energética en 2013 y 2014, cuando se importó muchísimo gas y gasoil en esos años. Eran épocas, ¿se acuerdan?, de cepo, faltaban dólares y había poca producción local. Se importaba mucho GNL y gasoil para generación eléctrica. Se llegó a tener unos 10.000 millones de dólares de déficit en la balanza comercial. Yo no soy experto en números, lo digo muy global. Y en los últimos años, post-pandemia, lo que está sucediendo es que se está revirtiendo el déficit. Este año vamos a quedar neutro, dicen la Secretaría de Energía, las estimaciones. Argentina, decíamos, exporta petróleo, exporta gas y va a reducir las importaciones con una mayor producción interna, que es lo que estamos viendo a partir de las obras de infraestructura como el gasoducto Néstor Kirchner. Eso va a permitir reducir importaciones de GNL y la estimación que hace el Ministerio de Economía es que ya en 2024 esa balanza comercial va a ser superavitaria. Y todas las predicciones a futuro, las estimaciones a futuro indican que el sector de energía va a aportarle a la economía soluciones, ¿sí?, a lo que son los déficits de la macroeconomía. Soluciones quiere decir que va a reducir importaciones y a la vez va a aumentar los saldos exportables.
En petróleo se están haciendo oleoductos, los YPF y otras empresas privadas, y en gas, lo que vemos del Néstor Kirchner y otras obras que van a venir, van a implicar que esa producción de vaca muerta pueda acceder primero al mercado interno y después a los mercados de exportación. Para cerrar, la balanza comercial energética hoy está planteada en términos de positividad en el mediano plazo. ¿Sí? Va a dejar de ser un lastre para la economía como fue en el último lustro, por ejemplo. Claro, en los últimos 10 años viene siendo justamente un lastre, ¿no? Sí, y ojo, porque la contracara a eso es cuánto se invierte. Y cuánto se invierte a veces tiene que ver con los precios internos. Y ahí está el otro costado, que es cuánto pagamos por la energía, ¿no? Vamos a temas de tarifa, temas de eficiencia, ¿la cuidamos la energía o no la cuidamos? ¿La valoramos de todo ese proceso que viene de allá de la Patagonia y nos llega al centro del país? ¿Valoramos lo que implica en cuanto a cadena productiva, cadena de valor? Entonces, hoy el gobierno, por ejemplo, está llevando adelante el proceso de segmentación de tarifas, que implica que la población usuaria, nosotros en nuestras casas, vamos a quedar categorizados, ya estamos categorizados en 3 niveles. Para decirlo rápido, el nivel de ingresos altos va a pagar por la energía lo que vale, tarifa plena. El nivel de ingresos medios va a tener una ayuda estatal, pero se va a ir acercando a ese valor. Y el nivel de ingresos bajos directamente tiene tarifa social, es decir, tiene subsidio estatal. Pero eso le da más progresividad al sistema, más equidad distributiva, porque el Estado pone plata ahí para que las tarifas no sean altas, pero eso le tendría que llegar a quienes efectivamente no pueden pagar. Que no era lo que venía pasando. Y ahí lo que vos decías justamente, que no valoremos lo que realmente vale la energía y que encima el Estado gaste plata limitada en por ahí pagarle a gente que no lo necesita, por un lado hace que consumamos más, pero por otro lado hace que como el que invierte no recibe el precio real o no tiene señales claras, tampoco aumente la producción. Entonces terminamos importando energía y además consumiendo de más. ¿Es más o menos así? ¿Cómo lo ves vos? Es tal cual, como lo describís. Y eso se grafica en que yo tengo el usuario residencial está calificado por ley como demanda prioritaria. Podría no ser así, podría no ser. Hay otros países donde se califica demanda prioritaria a la industrial. Si yo lo que quiero es que mi industria sea competitiva, que tenga insumos económicos y que produzca bienes que sean valiosos y que a la vez se puedan exportar. En nuestro país invertimos esa lógica desde el año 2004 y vino así hasta hoy día, que es, bueno, si yo tengo una molécula de gas o un mega eléctrico disponible, se lo voy a dar primero al hogar, a nuestras casas. Quiere decir que si a alguien le tengo que cortar, le voy a cortar a la industria. No, vos esperá, no produzcas, porque primero Doña Rosa en su casa. Ahora, a Doña Rosa no solo le voy a dar la energía, antes que al resto, sino que se la voy a dar subsidiada, fuertemente subsidiada. Y Doña Rosa no vive en un asentamiento, Doña Rosa vive en Barrio Parque. A todas las Doñas Rosas. A todas las Doñas Rosas. Así vino pasando en los últimos años. Entonces, esa señora que consume no tiene incentivos para hacer un uso eficiente, cambiar los artefactos, apagar la luz o lo que fuere. Bueno, y eso hace que al final del día el consumo sea excesivo y entonces, como vos decís, tenés que importar, te sale caro, el Estado sigue subsidiando, se crea el déficit fiscal y las empresas no ven incentivos para invertir porque no saben cuáles van a ser sus clientes que le van a pagar el costo real. Entonces se empieza a generar todo un ciclo que hace que al final del día cada vez tengas menos energía y sea más cara. Bueno, qué interesante traer gente por fuera, por ahí, de lo que es siempre las organizaciones ambientales y que tiene experiencia o que ve los mismos problemas que nosotros, pero por ahí desde otra perspectiva, porque yo, por lo menos en mi caso, nunca había escuchado esta idea de, bueno, energías renovables van de la mano con los combustibles fósiles para la transición. Esto, bueno, algunos de los desafíos que en otro especialista abondaremos sobre los desafíos de las energías renovables. Pero ¿qué pasa con esto del gas para la transición, ¿no? Digo, de gas para exportar para la transición. Un poco la estrategia esta de Noruega, que yo digo de palta, ¿no? De negra por fuera, verde
por dentro y que nosotros también desde el movimiento ambiental muchas veces tomamos como referencia a países como Noruega, che, qué limpia está su economía, qué bien que están haciendo las cosas, y bueno, acá estamos viendo como la otra cara. Bueno, con respecto al gas... No, ahí se me viene una pregunta que es, digamos, la apuesta a que las exportaciones de gas, por ejemplo, y en un primer plano de petróleo también, puedan generarnos recursos para financiar transición, para satisfacer necesidades. Un poco también se me viene la duda de decir, bueno, ¿cuánto espacio hay para que Argentina entre en ese mercado internacional a exportar en un mundo que, según los escenarios, busca ir dependiendo cada vez menos de esos hidrocarburos? De hecho, la Agencia Internacional de la Energía estima que del 80% que dependemos hoy de hidrocarburos, en el 2050 podemos llegar a depender 60% o incluso menos, y estimo que todos los países están pensando lo mismo, digamos, cómo podemos captar una porción de ese mercado. ¿Cómo estamos en términos de Argentina? ¿Realmente hay chances para entrar en esa pileta, digamos, en ese mercado de hidrocarburos, o estamos ya medio tarde? Ahí el problema que Argentina tiene es que necesita no la fuente en sí, sino la infraestructura para evacuar esa producción y llegar a los mercados asiáticos, ¿no? Esa infraestructura, la pregunta es, ¿va a quedar como un activo varado o va a tener la utilidad? Porque uno lo hace pensando en 30 años, 40 años. Entonces ahí está donde se empiezan a cruzar las curvas. Cuando uno ve, acaba de salir el reporte de BP, que hacen unos forecasts bastante estudiados, y cuando uno mira de la pandemia para acá, no se redujo el uso de las fuentes fósiles. De hecho, subió un poquito en carbón, y lo hemos visto después de la invasión rusa a Ucrania, pero uno puede decir eso es una coyuntura, y de alguna manera podría incentivar a la potenciación de las fuentes renovables. Pero lo que aquí los especialistas ven es que va a haber todavía una ventana donde Argentina podría llegar a ser un jugador mediano, ¿no?, en los mercados de exportación de petróleo y gas. Primero de petróleo y después de gas. De petróleo dijimos que ya lo hace. Y después de la pandemia lo que ocurrió es que el petróleo crudo Vaca Muerta, que antes se consumía internamente en las refinerías, se dio a conocer al mundo, porque como acá no se vendía, porque nadie salía, usaba autos, aviones, barcos, nada, bueno, se empezó a exportar y eso se empezó a conocer. Entonces hoy no solo exportamos el petróleo pesado que viene de Comodoro Rivadavia, de Golfo San Jorge, sino el liviano que viene de Neuquén. Y también se hacen adaptaciones en las refinerías para que puedan usar todo eso. Pero hoy vemos ampliación en la red de oleoductos para exportar. Se dice el desafío es llegar a 1 millón de barriles, ¿sí?, que Argentina hoy está 600 y pico, llegar a 1 millón y que haya saldos exportables significativos. Eso es lo primero que tiene que lograr y se puede lograr en el corto plazo. El mediano plazo es llegar con el gas. Primero los mercados regionales. Decíamos hoy, exportamos a Chile, y podríamos llegar a Bolivia y a Brasil, vía Bolivia, haciendo una serie de obras. Esos son, ¿por qué? Porque el gas va por gasoductos. Si queremos llegar a Asia, a los mercados globales en serio, tenemos que hacer a la inversa de lo que hacemos en invierno, que es importar GNL. Y tenemos que licuar el gas, subirlo a un barquito y que salga. YPF se acaba de asociar con la empresa estatal malaya, Petronas, que es la 4ª productora de GNL en el mundo, para explotar en Vaca Muerta y poder construir una planta de licuefacción y exportar GNL. De hecho, esta semana se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para desarrollar esa industria del GNL, no la del gas en general, específicamente GNL, pensando en la exportación. Y ese proyecto de ley, que hay que ver cómo avanza en el Congreso, prevé exportaciones, un régimen fiscal y exportaciones por 30 años. Entonces, yo creo que esa ventana de 30 años uno puede entender como el paraguas para desarrollar esta industria.
Pero Argentina no juega solo, los otros también juegan, y básicamente Estados Unidos, que cuando Europa dejó de comprarle gas a Rusia, teniendo 2 enormes gasoductos enterrados que se dejaron de usar por geopolítica, el Nord Stream 1 y 2, Europa se dio vuelta. Primero fue a golpearle la puerta a Noruega. Y después vino Estados Unidos y dijo, acá estoy con el boom del shale, y empezó a venderle más barcos de GNL. Bueno, Argentina tiene que competir. Con otros, Australia no puede por el flete. Con Medio Oriente no puede porque ellos sacan el petróleo convencional mucho más barato que acá y en más cantidad. Entonces competimos con el Golfo de México. Y ahí, bueno, fue la cúpula YPF del Congreso a explicar esto. No tenemos mucho tiempo, hay que tomar decisiones ya y hay que crear condiciones para que puedan venir quienes van a invertir en que todo ese desarrollo sea factible en el corto plazo. Ahora, es una realidad que del otro lado tenés competencia, pero a la vez tenés quienes dicen, ojo que esta brecha temporal se va achicando. Entonces no tenés todo el tiempo del mundo. ¿Qué podría pasar? Podría pasar 2 cosas. Que llegues a tiempo y Argentina logre colocarse en esa mesa de discusión global, o que Argentina se quede aquí sin desarrollo, como decíamos, y con los recursos en el subsuelo. Y eso, el temor, es que a la vez implique no desarrollar los recursos renovables. Entonces, te sacás lo peor de todo. Entonces tenemos que ser inteligentes para darnos nuestra propia transición. Y cuando digo esto, un paréntesis. Por ejemplo, seguir desarrollando la energía nuclear. Europa ahora la volvió a tomar en la taxonomía. Hay una discusión ahí, Alemania, Francia. Pero, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Argentina tiene los recursos, tiene el know-how, tiene experiencia. Bueno, ¿cuánto hay? Hacer pequeños reactores nucleares, como el CAREN, bueno, y eso pasarlo a la fase comercial. Bueno, hay que seguir desarrollando eso. Otras represas, se están haciendo 2 en la Patagonia, hay proyectos en Mendoza, en Neuquén. ¿Por qué no? Bueno, respetando, haciendo la cota que sea necesaria y las adecuaciones. Nosotros en Argentina hemos inundado una ciudad entera como federación y un bosque como Futaleufú. Eso hoy ya, digamos, no pasa, pasó hace 40 años, hoy no pasa. Pero bueno, dentro de otro marco socioambiental, bueno, ¿por qué no seguir desarrollando esas energías más el potencial eólico y solar que teníamos y llegar al hidrógeno? Argentina puede ser un proveedor de hidrógeno verde, gris, violeta, puede ser un proveedor de los minerales críticos para la transición, cobre, litio. ¿Cuánto podemos agregar valor ahí? Ese es el desafío. ¿Vamos a sacar el hidróxido de litio y exportarlo nada más o hacer algo de toda esa cadena para llegar a la batería, ¿sí? La batería ion litio? Bueno, todo no vamos a poder hacer, nos falta escala, pero tal vez algo de todo eso se puede hacer con ITEC, ¿sí? Participando, con el Estado Nacional, dando una estrategia. Hoy no hay una estrategia nacional para el hidrógeno. Hay proyectos y todo, pero no hay. Las provincias tienen el dominio originario, pero no la jurisdicción, que sigue siendo nacional. Las normas las dicta el Congreso de la Nación. Y lo que se llama el diseño de la política sectorial, para hidrocarburos o para otros sectores como la minería. Eso lo tiene que dar la Nación, sí o sí. Bueno, ahí nos falta un debate. Siempre está el federalismo de por medio y muchas veces eso invalida la discusión. Yo creo que hay que sentarse a la mesa y poner las cartas ahí. A ver, la idea de sacar recursos de la explotación de combustibles fósiles para destinar a partir de ese excedente con la intervención estatal a el desarrollo de energías renovables con la mayor cantidad de recursos, partes nacionales, en los papeles, digo, para eso es buenísima, ¿no? Digo, si yo voy a un taxista, ¿no? Y le pregunto, ¿sabes lo que pasa, pibe, acá? ¿Sabes las veces que nos vinieron con este cuento? ¿Se la van a llevar toda? O sea, ¿qué rol? Por un lado, ¿qué rol crees que juega YPF? Si es lo mismo que un actor o que una empresa extranjera. Y por otro lado, un consejo
vamos a entrevistar a candidatos a presidentes, ¿qué compromiso uno le puede pedir para que en su mandato, si se va a seguir explotando los hidrocarburos, se vaya trasladando ese excedente hacia las renovables? Porque nos pueden venir y decir un montón de cosas, pero después que eso siga todo igual. YPF. YPF no es igual que el resto. Básicamente por dos razones, que el resto de las empresas energéticas, digamos. Básicamente por dos razones. Primero por porte, por volumen. Es la empresa más grande del país y en el sector energético le lleva varios leguas a todas las demás. Es la que más petróleo, gas, energía eléctrica produce de todas. Energía eléctrica por ahí no, pero petróleo y gas y combustible seguro tiene más del 50% del mercado. Está en todas las cuencas del país y está en toda la cadena de desarrollo, porque vemos desde la estación de servicio, el camioncito, la refinería y los yacimientos y la central eléctrica. Todo está YPF, es el ALEF nacional, le llamo yo. Ahora bien, a la vez es la empresa de bandera. Está el Estado adentro, que la maneja, hoy con el 51%. Tuvimos casi un siglo donde el Estado manejaba la compañía, después se privatizó una década y ahora vuelve a ser mayoritariamente estatal con un formato comercial, de sociedad anónima, que cotiza en bolsa, que tiene participación privada. Pero cuando se decide la expropiación en el año 2012, se realiza, uno se queda con eso, ahora se renacionalizó YPF y punto. Pero hay algo más. Hay una decisión de política pública que está en esa ley, que decidió el Congreso por amplias mayorías, que está vigente, a veces nos olvidamos, que dice, los hidrocarburos van a ser declarados, son declarados por esta ley de interés público nacional. Toda la cadena hidrocarburífera que te va a permitir, entre otras cosas, lograr el autoabastecimiento, del que hablábamos hoy más temprano. Ahora, dicho esto, en el artículo 1 y 3, en el artículo 15 le dice, y 16 le dice YPF, ahora vos vas a ser mayoritariamente estatal. ¿Y para qué? ¿Para qué el Estado puso más de 5.000 millones de dólares? ¿Qué busca con eso? Porque si no lo hubiera puesto en hacer hospitales, rutas, colegios. ¿Por qué los pone en YPF? Bueno, precisamente, lo dice el artículo, para que YPF tenga una contribución estratégica al desarrollo de los hidrocarburos. Entonces, YPF no es una empresa más que busca lucro y eficiencia en sus actuaciones comerciales. ¿Lo tiene que hacer? Sí que lo tiene que hacer. El gobierno corporativo está ahí, tiene que generar valor para sus accionistas públicos y privados. Pero ¿cómo lo hace? Es desarrollando los hidrocarburos nacionales. Y pasando a esa fase que hablábamos hoy de abundancia, tiene que hacer que sobren hidrocarburos. Es decir, desarrollar el máximo potencial para que eso después genere ingresos para la propia YPF, 51% estatal, y cuando digo estatal digo nacional y provincial, están adentro las provincias de YPF. Y además tiene un compromiso histórico. Uno siente la camiseta, lo ve a Messi con la camiseta de... No vemos otra empresa privada en la camiseta de selección. No lo aguantaríamos nosotros eso, no soportaríamos. YPF es eso, ¿sí? Es el capitán del equipo. Ahora bien, ¿cómo me enlazo con la segunda pregunta? Yo desarrollo los hidrocarburos con una política nacional, con YPF y otras compañías. ¿Cómo hago para que eso redunde en, che, acá tenemos un imperativo moral, si se quiere, de que el planeta no aguanta de esta manera? Si seguimos consumiendo como hacemos, no aguanta. Entonces, ¿qué le diría yo a los candidatos y candidatas? Lo primero, me diría un poquito más arriba. ¿Qué rol del Estado versus mercado usted concibe bajo nuestro paraguas constitucional? Si usted quiere cambiar la Constitución, va a necesitar los votos, ¿sí? 2/3 partes del Congreso. Es muy difícil. Pero bajo este paraguas constitucional, ¿cómo concibe esa relación público-privado? Estado, mercado, sector público, empresas. Porque ahí empieza ya a resolverse. Venimos de una década donde el Estado se había retirado,
¿sí? Principio de subsidiariedad, y el mercado parecía que resolvía todo. Terminamos en la crisis 2001, se empareja, empieza de vuelta las empresas públicas, el Estado que tiene que hacer, tiene que regular, tiene que controlar y tiene que distribuir la riqueza. Y hoy ya estamos en otra década donde eso está en discusión. La pandemia hizo revalorizar las respuestas del Estado, pero no está saldada la discusión. Entonces, preguntarle, ¿usted cómo concibe? ¿Qué rol para las empresas privadas? ¿Qué rol para el Estado? ¿Qué rol para las empresas públicas? Primero. Segundo, una vez que eso está respondido, ¿cómo concibe hoy el federalismo? También bajo este paraguas constitucional. ¿Qué papel para las provincias? ¿Qué tiene que hacer el Estado Nacional? ¿Cómo tiene que ser la coparticipación? ¿Cómo tiene que ser el desarrollo de la infraestructura crítica en las provincias? ¿Cómo tiene que haber estrategias nacionales o cada provincia puede decidir por sí cómo maneja los hidrocarburos, cómo maneja su desarrollo local, cómo maneja los temas ambientales, etc.? Tenemos el tema del dominio originario. Bueno, segunda cuestión. Y tercera, que para mí están enlazadas. Público-privado, nación-provincias, y voy al tercer eje o tercer clivaje, que es ¿qué modelo de desarrollo voy a hacer con esos actores que nombré antes? Es decir, ¿de dónde va a surgir una propuesta que me lleve a reducir los niveles de pobreza, de indigencia, de desigualdad, utilizando al máximo mis propios recursos y a la vez que tengo que lograr eso, emitiendo lo menos posible? Digo, necesito una tecnología, necesito que esa tecnología sea accesible para la población en términos de sus ingresos. Y a la vez que todo eso sea llevado adelante por los actores que dijimos antes. Porque van a encontrar respuestas como que el Estado desaparezca y hace todo el privado. Pero el privado se maneja por un principio de rentabilidad. Y por ahí hay cuestiones que tienen que... Digamos, en la transición no todo es rentable. Entonces, hoy mismo en una clase escuché, bueno, esto, por ejemplo, hay... ¿Cómo ganamos en eficiencia en el sector hidrocarburífero? Uno de los proyectos, o de las técnicas, es capturar el carbono que ya emití, que está en la atmósfera, y enterrarlo. Bueno, esos proyectos existen, la tecnología está, pero es muy cara, nadie la desarrolla. Entonces, la propuesta es, bueno, por ahí el Estado tendría que invertir ahí y después van a venir los privados, como sucedió tantas veces. Y cuando digo el Estado, digo YPF, acá en Argentina, digo, o con sus aliados estratégicos. Entonces, cierro con los candidatos. A veces nos quedamos como en la coyuntura o en los opuestos binarios, ¿no? Y para mí todo esto va enlazado. Y después sacarnos una idea de la cabeza. El mundo crece en población y el mundo crece en intensidad de consumo energético. Solamente para garantizar el mayor consumo de la mayor población vamos a necesitar más energía de la que ya tenemos. Si encima de esa energía, que tiene que ser mayor, queremos que sea al revés y que haya más eléctrica renovable que lo demás, necesitamos electrificar toda esa matriz. Y ahí tenemos nuevos desafíos, que no son los de la emisión que hacen las renovables, sino de cómo conseguimos los minerales, cómo conseguimos hacer la infraestructura, cómo conseguimos que los autos pasen a ser eléctricos, toda la movilidad urbana, cómo hacemos las flotas de aviones, todo eso. Yo tampoco soy experto, pero sé que ahí hoy es como que estamos pasando de largo y seguimos de largo al hidrógeno, que hoy en términos económicos es inaccesible. O sea, hablamos mucho de esa tecnología, va a ser el vector para la transición junto con el gas, pero hoy es una utopía. Entonces, termino. Al candidato iría 3 pasos para atrás, porque si no, no voy a entender la respuesta que me dé hoy sobre eso, qué tecnología usar. Y Juanjo, vos recién esbozaste un poco la cuestión de que si bien tenemos una situación de abundancia en términos de recursos de hidrocarburos en Argentina y que podríamos consumir durante más de un siglo e incluso exportar, hay una realidad que estamos atravesando un contexto donde todos los países
para mitigar el cambio climático están proyectando un abandono en el uso de hidrocarburos y que cada vez se estima que vaya a ser más intenso ese abandono. Entonces, ¿cómo es esta discusión? Digamos, ya no estamos en 1950, donde cualquier recurso que podíamos descubrir podíamos exportarlo proyectándolo hacia el infinito, sino que ahora tenemos un horizonte que se acota, una ventana de oportunidad, llaman muchos, de que es cada vez más limitada, y un mundo que va transicionando hacia otras fuentes de energía. ¿Cómo se inserta Vaca Muerta y los hidrocarburos de Argentina en esta discusión? Primero entender, como vos decís, a lo largo del tiempo la humanidad fue evolucionando y transicionando hacia fuentes energéticas que le proporcionaran mayor unidad calórica al menor precio, ¿no? Entonces pasamos de la biomasa, de quemar madera, pasamos al carbón, del carbón pasamos al petróleo, del petróleo pasamos al gas. Pero fue sumando energías, ¿no? Y la tecnología para explotar económicamente esa energía. Hoy nos encontramos con una novedad, que es, y mientras lo hacíamos, no desaparecía el carbón, no desaparecía, o sea, íbamos sumando. Hoy lo que queremos hacer es otra cosa, que es una transición no por una fuente mejor de energía, sino por una fuente que contamine menos, es decir, que emita menos, tenga menos intensidad en las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ese es un desafío para la humanidad y hay detrás de eso dos drivers, que es, tengo la tecnología para dejar de usar esas fuentes energéticas, y si la tengo, ¿a qué precio va a ser el producto final? Entonces volvemos a lo que se suele llamar el trilema energético. Mi primer objetivo es el acceso a la energía, lo que hablábamos antes, poder prender la luz, el gas, la hornalla y que salga la energía y calefaccionar mi hogar y tener el gas para producir en la fábrica o la electricidad. Ese es el acceso. El acceso no solo es tener la fuente disponible, sino que a la vez el precio sea asequible, que yo lo pueda afrontar, que lo puedo pagar. Vimos lo que fueron estos últimos años en Europa con la inflación de los productos energéticos, donde el Estado tuvo que salir a subsidiar en países que tenían una tradición más liberal, porque la gente no lo podía pagar. Ese es el primer objetivo. El segundo es la eficiencia y la reducción de las emisiones. Si yo quiero energía, pero a la vez energía verde, que sea baja en emisiones y que sea lo menos contaminante posible. Y el tercer aspecto es que todo eso sea socialmente justo. Es decir, que no genere mayores desigualdades en las sociedades tener que acceder a ese tipo de energía. Entonces, hoy lo que vemos es, el mundo dice, bueno, vamos a transicionar hacia fuentes bajas en carbono, llegar a 2030, 2050 al net zero, o sea, a cero emisiones netas de carbono como meta global. ¿Sí? Tenemos el Acuerdo de París y las COP que vienen después. Pero ahí, si uno piensa a nivel internacional, la primera transición es del carbón a una fuente menos contaminante. Del carbón como tal, no emisiones de carbono. Sí, pasar de una carbonera para generar energía eléctrica a un uso de gas natural. Ese cambio ya te haría bajar un 20-30% las emisiones a nivel global. Pensemos que en la matriz internacional es como la Argentina, 85% de fósiles, ¿no? Es decir, bueno, estamos igual. No, porque Argentina tiene mucho gas en esa matriz y a nivel internacional hay mucho carbón. Las grandes potencias hoy en día siguen usando carbón. ¿Por qué? Porque es barato y es accesible, lo tienen ellos, no tenés que importarlo. Entonces, ojo ahí, porque ese sería un primer gran paso para la humanidad, ¿sí? Para las grandes potencias, que son no solo las que en huella de carbono son las que más emitieron en el pasado, sino las que hoy tienen ese desafío. Y no parece haber buenas señales en ese sentido. Lo segundo es, bueno, vamos a transicionar hacia energías verdes, hacia eólicas, solares, el hidrógeno como vector energético. Se nos presentan otros problemas, que es necesitamos electrificar en términos globales la matriz, necesitamos recursos minerales que se convierten en estratégicos, ¿sí? Minerales críticos,
Y la geopolítica entra por la ventana, porque ahora ya no lo tengo en el fondo de mi casa, lo tengo que ir a buscar a otros países. Y como Europa aprendió a los golpes en estos últimos 2 años que puedo tener gas barato al lado de mi vecino, pero un conflicto bélico hace que ese gas no me llegue y tengo que salir a buscar fuentes externas que son más complejas, más caras y tengo que salir a tratar con nuevos actores. En ese marco, en ese contexto, la región y Argentina en particular se encuentra con pasos que ya dio, con oportunidades, ¿sí? Y en general, digamos, desafíos colectivos. Decimos pasos que ya dio porque Argentina no consume carbón. Y consumo de petróleo para su demanda interna que globalmente es insignificante. Ahora, tiene desafíos de cómo producir lo que estaba en el subsuelo, dijimos, y la oportunidad de plantearse al mundo para darle petróleo, si quiere, como hace Noruega, es verde hacia adentro, pero después le vende petróleo a Europa, mientras eso siga siendo de utilidad y lo puedas monetizar, pero después para darle el gas a las potencias que usan carbón. Ese es el primer paso. ¿Y tenemos la fuente? Sí, está ahí, ya la sabemos, está y la podemos exprimir. Tenemos una industria, las empresas, tenemos las pymes proveedoras, tenemos los trabajadores con el know-how, capital humano, tenemos tecnología para aplicar, todo eso. Ahora bien, no termina ahí la película, porque decimos, ¿y qué aporte va a hacer Argentina, además de venderle petróleo y gas al mundo para la transición? Bueno, y ahí recogemos las banderas y decimos, el sector hidrocarburífero, que es mayoritario en provisión de energía en nuestro país, tiene tareas que hacer. Tareas de mejorar los procesos productivos para hacerlos más eficientes, más racionales en cuanto a emisiones. Por ejemplo, electrificar algunos procesos que hoy consumen gasol o fuel oil. Por ejemplo, eliminar lo que se llama el routine flaring, que es la emisión de gas metano que produce el gas natural, que es más contaminante que el CO2. O sea, el gas en sí es menos contaminante que el petróleo y que el carbón, la mitad que el carbón. Pero en sí produce metano que queda más tiempo en la atmósfera y que es muy perjudicial. Entonces, avanzar en esos procesos precisa inversiones, ¿no? Pero son posibles al interior de la industria hidrocarburífera. O sea, todavía no cambié de tecnología, no me fui a los molinos. Sigo en la explotación de petróleo y gas. Bueno, pero ahí mismo se pueden hacer. Y la novedad, no la novedad, sigamos, el dato a tener en cuenta es que las propias empresas petroleras, gasíferas, tienen planes de transición. Hasta a veces se cambian el nombre por cuestiones, digamos, marketing, lo que quieran, pero tienen planes que son, digamos, que tienen una hoja de ruta con mediciones, con indicadores medibles. Entonces, esto de, por ejemplo, de usar más gas natural en lugar de usar gasoil en los yacimientos, en las operaciones, ser más eficiente. Por ejemplo, traemos un montón de petróleo de Vaca Muerta en camión. ¿Por qué no traemos en tren? Nos falta infraestructura. O así, ¿por qué no hacemos la infraestructura de gas para poder utilizarlo en transporte o en la petroquímica y poder exportar valor? Entonces, hay todavía mucha tarea para hacer al interior del sector, pero hay planes. YPF está liderando lo que le corresponde y otras empresas privadas que operan en Vaca Muerta también. Tal vez ahí en el debe está machear lo que está haciendo la industria, las empresas, que a veces son empresas internacionales. Entonces tenemos acá el capítulo local de lo que hace la casa matriz. A veces son más, como se dice, más agresivas, ¿sí?, que lo que le pide el propio gobierno. Pero digo, el desafío es machear los compromisos internacionales que asume Argentina en los foros globales, que son obligaciones exigibles después para Argentina, como país, el gobierno federal, con lo que está haciendo la industria. Porque a veces la industria se pone Scope 1, 2, 3, es decir, se va segmentando sus objetivos, le pone un valor, por ejemplo, al CO2.
¿Cómo voy a valorizar para después tener esta tecnología frente a otra? Van a competir. Voy a invertir en un proceso productivo, en un desarrollo. ¿Lo voy a hacer en uno de recursos fósiles o de recursos renovables? Y ahí tengo que ver desde el punto de vista económico cómo comparar esas tecnologías. Entonces, para eso tengo que no solo ver cuánto me cuesta producir la unidad energética, sino cuánto voy a emitir en ese proceso. Yo tengo que incorporar ese costo y para eso tengo, bueno, ¿cuánto vale el CO2 que emito a la atmósfera? Y ahí, Juanjo, se me vienen dos preguntas a la cabeza. Por un lado, hablábamos de el rol que puede tener el gas en la transición del resto del mundo para dejar el carbón, es decir, hacia el afuera. Pero por otro lado dijiste, tenemos que hacer tarea hacia adentro, ¿no? Y hablaste de cómo mejorar la producción de hidrocarburos. Pero hacia adentro también hay otra tarea que es cómo podemos hacer para que nuestra dependencia de hidrocarburos sea cada vez menor. Digamos, hoy seguimos dependiendo de un 85% más o menos de hidrocarburos en Argentina. Y digamos que, como vos explicabas al principio, la gasificación de Argentina ocurrió hace varias décadas atrás. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando en ese proceso de localmente ir dependiendo cada vez menos de los hidrocarburos que después eventualmente por ahí sí pueden, como vos mencionabas antes, exportarse para los países que están en los pasos que todavía nosotros ya hemos dado? Bien, déjame explicar primero, Juani. Si decimos 85%, tengo un 15% que no es hidrocarburos. ¿Qué es? Bueno, Argentina ya tiene una matriz con una fuerte incidencia de las energías renovables. Primero las tradicionales, lo que se llaman las convencionales, que son la hidroeléctrica y la nuclear. Argentina tiene 3 centrales nucleares operando, eso también, estamos en el club de los 10-15 países, no más, en el mundo. Y después tiene recursos hidroeléctricos que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Tiene unas cuantas represas en Ecomahue, en la región norte, en el río Paraná y Uruguay. Entonces, con los países vecinos. Eso ya existe y lo que digo es, tenemos la tecnología y tenemos el know-how para seguir desarrollando esos recursos, a la vez que ponemos en acto los recursos no convencionales dentro de las energías renovables. ¿Qué es eso? ¿A dónde apunta hoy el desafío global? Bueno, desarrollemos la energía eólica, la energía fotovoltaica, la biomasa, etcétera, y vayamos al hidrógeno verde, por ejemplo, como vector para almacenar y transmitir energía, transportar energía, siempre que esté generado el hidrógeno, separar la molécula, con energía verde, es decir, con los molinitos. Entonces, ¿y ahí qué tenemos? Bueno, otro dato relevante. Argentina tiene de los mejores vientos y de la mejor radiación solar. Ya tiene parques instalados y podría ampliar esa oferta. Y la podría ampliar, digamos, de manera significativa. ¿Cuál es la limitación? La misma que hoy tenemos para el gas y en parte para el petróleo. Es la infraestructura. Tenemos un país vasto y tenemos los centros de consumo alejados de los centros de producción. Vamos a poner los molinitos en la Patagonia, los paneles solares en el norte. Bueno, tenemos que transmitir la energía eléctrica que van a generar esos parques y nos faltan redes de transmisión de alta tensión que no se hicieron en los últimos largos años. Lo mismo que no hicimos gasoductos, lo mismo que no hicimos oleoductos. Entonces, hoy la brecha de infraestructura nos está marcando la limitación para avanzar. Por un lado, en explotar los recursos fósiles y por el otro lado, en seguir avanzando en que esa matriz renovable sea más robusta. Se hizo en los últimos años, ¿se acuerdan? Las rondas Renovar, se pusieron parques, pero eso fue usar infraestructura ociosa, que ya estaba construida y que había lugar. Cuando eso se taponó, se saturó, bueno, ahora hay que hacer infraestructura. Y ahí vamos al otro problema, que me parece que está muy enlazado. ¿Cómo hacemos infraestructura? Necesitamos financiamiento. Terminás en la macroeconomía, en los créditos que no podemos conseguir porque estamos pagando la deuda del FMI. Terminás en que, ¿cómo te pueden ayudar otras potencias, países, ¿sí? Acuerdos binacionales? Estamos hablando de los dos polos de poder, Estados Unidos y China.
que pelean entre ellos y nosotros estamos acá y de los dos necesitamos, no es uno u otro. Che, necesito esto. ¿Vos qué necesitas? Energía limpia. Europa, vienen acá. Necesito energía limpia, hidrógeno, litio, minerales. Bueno, pero yo necesito financiamiento, porque si no esto va a quedar allá abajo y no te sirve ni a vos ni a mí. Entonces, ¿cómo juntamos esas dos directrices? Yo creo que, primero, dos conclusiones. En la fase interna, tenemos unos años donde la transición al uso nuestro, o sea, aprovechando nuestras propias necesidades, implica necesariamente que tenemos que seguir desarrollando los recursos fósiles, que esos recursos fósiles cada vez tienen que emitir menos por unidad energética, que es un desafío para la industria. Pero a la vez, los recursos que nos reporte la exportación de ese gas, de ese petróleo, tiene que servirnos para la transición. ¿Quién va a financiar la transición? Pero no solo por la transición per se, que puede ser una demanda legítima, sino porque todavía no estamos desarrollados económicamente. Nosotros necesitamos duplicar el PBI per cápita, para eso necesitamos exportar. No hay otra forma, es algo que consigamos muchos créditos que no se ve a la vista. Entonces, ¿cómo hacemos un consenso exportador? ¿Y qué sectores nos va a permitir a nosotros multiplicar esas exportaciones? Hoy tenemos el agro, algo de energía, y bueno, no sé qué será la minería, la energía basada en el conocimiento, qué será, o efectivamente vaca muerta. Entonces vos podés decir, bueno, si de ahí puedo dar un salto exportador, la pregunta va a venir después. El Estado va a capturar parte de esa renta. Las empresas van a capturar parte de esa renta. Si es una empresa internacional, va a repartir los dividendos afuera. Si es YPF, tengo otra realidad. Entonces, el Estado, las provincias, que son las que tienen dominio originario de los recursos naturales, e YPF, ¿qué van a hacer el día de mañana con lo producido de esas exportaciones? Y ahí es un debate, ya no es energético, es un debate de la ciencia política. Cómo generar mecanismos para que esto no se lo lleven cuatro vivos, sino que eso redunde en sacar a nuestra población de la pobreza, que es una deuda inaceptable. Y eso es lo que nos tiene que mover. No si sacamos petróleo o no, sino cómo hacemos que dé toda la vuelta para que eso se plasme. Y una cortita. Y ojo, porque desarrollar vaca muerta en ese grado de potencialidad que tiene, nos va a implicar además grandes desafíos socioeconómicos en los territorios donde eso va a suceder. Porque no es solo, che, soplo, saco y me lo llevo. Eso genera en el ecosistema local una serie de tensiones, ahí también, porque dije ciencia política, me acordé de las ciencias blandas, que van a tener que maximizar ahí las soluciones innovadoras para no generar asimetrías, ¿no? Que ya hay ejemplos en este sentido. Bien, sobre ese último punto vamos a dejarlo para un ratito. Quería volver sobre otra cosa que habías dicho antes, que dijiste cómo vamos a hacer para que efectivamente los recursos que genere todo este potencial que se avisora en vaca muerta realmente se destinen a satisfacer las necesidades de la población, a avanzar en la transición energética, a que esa transición energética también genere empleo, genere oportunidades de trabajo a lo largo y a lo ancho del país. ¿Hay mecanismos sobre la mesa? ¿Cuáles son las discusiones, digamos, que podemos dar para ir avanzando hacia que eso pase y no que simplemente sea explotemos esto para generar dólares y que esos dólares eventualmente se usen para el bien? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hablar al respecto? Hay mecanismos, no estamos inventando nada, yo no soy un experto, pero digamos, siempre está el ejemplo Noruega, ¿no? Hacer un fondo soberano intergeneracional que lo colocás en bonos del Tesoro de Estados Unidos y te asegurás que por siglos tenés, no sé, décadas, ¿no? Sí. Bueno, ese es como, el gran faro. Pero viniendo para acá... Explícame un poquito, porque por ahí la gente no sabe lo de Noruega. Sí, Noruega, de repente era un país pobre de los escandinavos, descubre petróleo en el Mar del Norte, en el offshore, lo empieza a desarrollar, tenía una industria pesquera, tenía algunos drivers que le permitió transformar esa industria y empieza a sacar petróleo y lo empieza a exportar.
País pobre, la hermana pobre de los ricos. Exactamente, la hermana pobre de esa región, claramente. Y fue tal el salto, y ya conociendo lo que se llama la enfermedad holandesa, es decir, ¿cómo hago que esto no me pegue en otros sectores, que no me tire el tipo de cambio y que no haga que gran parte de la población se empobrezca? Entonces ahí crearon un fondo soberano, porque lo maneja el Estado, que es decir, bueno, yo los recursos que saco de esa exportación de petróleo lo hace una empresa estatal, noruega, ¿sí? Statoil, hoy se llama Equinor. Bueno, los voy a colocar en un fondo intangible, no es que lo voy a dejar ahí enterrado, sino que lo voy a poner en otros activos que le va a asegurar a la población actual y futura ingresos, ¿sí? Pero no me los voy a consumir todos hoy en gastos corrientes. Obviamente eso lo podés hacer cuando ya tenés deudas sociales saldadas. Noruega está en el tope del índice de desarrollo humano, ¿sí? Para la forma de vida que tienen ellos. Bueno, nosotros allá nos aburrimos a los 2 días y no queremos volver. Pero digamos, en términos de necesidades básicas satisfechas, bueno, tiene todo al día. Ese fondo es estudiado siempre, digamos, en la academia y por la ciencia política. Ahora, hoy pongo 2 ejemplos al nivel interno. Argentina es de los pocos países que tiene derechos a la exportación, las famosas retenciones, que fue el conflicto con el campo, también lo tiene el sector energético y minería. Eso implica que del barril que vos exportás, o del gas que sale para Chile, etcétera, el Estado se queda con un porcentaje. Para poner un número, es el 8% de esa exportación. Entonces, ese es un mecanismo tributario de participación en la renta por parte del Estado. Después, una parte de eso se coparticipa a las provincias. Ahora, la pregunta viene después, ¿qué hago con eso? Y ahí no tengo que ser mandrake. Digo, son ingresos genuinos que vienen por exportaciones y el Estado tendrá que decidir a partir de políticas públicas, de planos de gobierno, que pueda, digamos, tengo que hacer una planificación, tengo que ver en qué sectores, porque yo lo que tengo que lograr es que a la vez eso me permita un desarrollo sostenible, es decir, impulsar mecanismos para que haya sectores productivos, por ahí no el mismo energético, sino otros, que permita a la gente que no tenga desarraigo en su lugar de origen, que pueda trabajar en esos sitios y que pueda desarrollar su plan de vida. Va a haber otros expertos que les van a contar mejor que yo eso, pero digo, hay que llegar a ese instante, pero tenemos que tener las ideas previas. ¿Cómo hago para saldar deudas sociales con ingresos genuinos que van a venir sí o sí de la exportación? Porque después yo puedo repartir mejor lo que tengo hoy, pero lo que tengo hoy no me alcanza. Si no tuviera el FMI y otras cosas, tal vez. Pero hoy, como estamos, no tengo reserva del Banco Central. Entonces tengo que sí o sí dar un salto exportador. Y la energía, el sector energético, puede ser una gran respuesta para lograrlo. No la única, ni va a ser suficiente, pero puede ser, digamos, y ahí cierro una pregunta tuya. Ahí, recursos fósiles y renovables van de la mano. Porque además, para tener fuentes renovables robustas, sí, que son intermitentes por ahora, mientras desarrollemos una tecnología, necesito energía de base, de soporte. Y eso es el gas natural. Cuando decís intermitente, ¿a qué te refieres? Es que la energía solar y el viento pueden no estar, no va a estar todo el tiempo generando el molinito o el parque solar, eólico, fotovoltaico. Entonces, yo no es que, bueno, te voy a dar energía eléctrica solo si sopla el viento. ¿Y después qué hago? Y yo pongo un ejemplo ahí, o si se quiere 2. Estuve en Ushuaia, no conocía, me encantó. Día más frío del año, se rompe una turbina y se queda toda la ciudad sin luz. El frío que hacía ahí, ni 2 pares de guantes alcanzaba. Es decir, tenés una necesidad de un consumo energético, pero porque es vital. Y yo estaba abajo en la ciudad, miraba arriba en la montaña y digo, no quisiera estar viviendo allá. Digamos, eso es real, hay que llevar energía. Te pongo un segundo ejemplo, me voy acá nomás, Palermo, Caballito, donde vos quieras. Verano, 30 grados, 3 días seguidos y se corta la luz.
No, un día te la bancás, 2 días ya, ¿qué hacemos? Tercer día cortás la esquina de tu casa. Si vos vas a ese lugar con una cámara y le preguntás a la gente, ¿usted qué quiere? Quiero energía, el ascensor, la heladera, todo. Bueno, ¿cuándo? ¡Ya! Es mi derecho porque yo además pago tarifas y no sé qué, y nadie sabe que está subsidiada. Pero la pregunta es, mira, para darte energía tengo que prender una carbonífera en Río Turbio. ¿Vos querés que te llegue esa luz? No me importa de dónde viene. Mira, para darte energía tengo que hacer fracking en Vaca Muerta. ¿Vos querés esa luz? ¡Ya la quiero! Mira, para darte energía te tengo que subir las tarifas al doble. Mira lo que te digo. Te tengo que subir la tarifa al doble. Y el tipo mira la factura y digo, pago 2.000 pesos de luz. Y de cable pago 10 y empieza a ser así. Digo, de 2.000 a 4.000, sí. Subime a 100%. Y uso ese ejemplo que es real. Yo nunca hice la prueba, pero es así. Lo primero que queremos es acceso a energía. Porque querés satisfacer tus necesidades. Entonces, la otra pregunta que vos me decías hoy, ¿cómo bajamos ese nivel de intensidad energética? ¿Cómo consumo menos? O tengo menor calidad de vida, o tengo que desarrollar mecanismos de eficiencia. Y parte de los mecanismos de eficiencia viene por el tema tarifario. Que yo vea lo que cuesta. Cuando uno ve lo que cuesta algo, lo cuida. Es normal. Y si yo veo que esto no me cuesta nada, me olvido de dónde viene y lo que implica todo ese proceso. Juanjo, sabes que hace poco viajé a Comodoro Rivadavia y tuve la suerte también de hace un tiempo estar en Neuquén. Y cuando vas a una ciudad petrolera, notás mucho que hay como 2 ciudades, ¿no? Y la gente, por lo menos, te lo relaciona así. Dice, la ciudad está una parte para el sueldo petrolero y una parte para el sueldo del común de los mortales, por así decirlo. ¿Cuál es el rol que vos creés que tiene que jugar una transición energética en este sentido, digo, ¿no? De la desigualdad social que se vive en territorio a partir de la explotación de recursos y que la gente tampoco la vea pasar, ¿no? Porque antes mencionabas un poco los problemas sociales de, bueno, se desarrolla un emprendimiento que en teoría va a llevar desarrollo para todo el país, pero la gente que está en el territorio por ahí se queda, ¿viste?, mirándola de afuera. Y eso, por supuesto, trae un montón de conflictividad social luego que puede incluso poner en jaque el proyecto que está desarrollando. Para responder esa cuestión tenemos que entender transición energética desde un punto de vista bien genérico, ¿sí? que incluye lo técnico, lo económico y lo social. ¿Sí? ¿Cómo incluimos ahí las preocupaciones sociales, los impactos sociales que esa transición en el sentido de que es un proceso donde seguimos utilizando fósiles y vamos a nuevas tecnologías, nos va a ir derivando a lo largo del tiempo? Yo podría decirte, olvídate la transición, son problemas reales actuales y que no son nuevos, digamos, que vienen de hace tiempo. Son las deudas sociales que tiene nuestro país y ahí uno podría empezar discriminando jurisdicciones. Bueno, esto es responsabilidad de territorio municipal, que es el que está más cerca, de la autoridad, o de la provincia, o de la nación, pero no vamos a resolver la cuestión desde ese punto de vista. Lo que tenemos que pensar es cómo una articulación público-privada con organizaciones de la sociedad civil logra implementar mecanismos nuevamente para paliar esas asimetrías. ¿Por qué están las asimetrías? Por un dato, volvamos a Comodoro o a Anielo, Neuquén. Los sueldos formales del sector oil and gas, de petróleo y gas, son 4 o 5 veces más altos que la media de la economía. Pensemos el sector comercial, que es el más extendido, o el público, ¿no? El sector público, los empleados públicos. Entonces, ya parto de esa desigualdad, que tendría que ser un aliciente para que esta industria se siga desarrollando. Porque digo, si tengo empleados en blanco que cobran bien y que tienen cierta seguridad social, estoy en Argentina años 40. Bueno, pero es una parte de la población, el resto no. ¿Y qué genera ahí? Que quien puede pagar un sueldo alto, un alquiler alto lo paga, o tiene una medicina prepaga, y así. Entonces sí se da esa distinción en la sociedad de decir, bueno, las 2 ciudades juntas.
no solo es acceder a esos bienes, es decir, quienes pueden pagar y quienes no, sino yo veo otro problema, que es la desarticulación de la sociedad. Es decir, que haya dos sociedades que no se hablan, que no interaccionan. Y ahí, digamos, tenemos que ser creativos y volver a esquemas que ya ha aprobado nuestro país, digamos, porque no era solo el ascenso social que permitía, digamos, no sé, el modelo de sustitución de importaciones y esas décadas de crecimiento que hemos tenido, sino que era la interacción. Hoy, no sé si es porque estás en Comodoro, en Neuquén, pasa en muchas otras ciudades, donde se empiezan a armar grupitos, guetos, separaciones y no articulamos, no interactuamos. Dicho esto más genérico, hay mecanismos. En Neuquén por ejemplo, tienen un fondo específico que viene de la producción hidrocarburífera y que el Estado lo usa no para, debería usarlo siempre, puede haber excepciones, pero no lo usa para gastos corrientes. Entonces, ¿para qué lo usas? O para construir infraestructura o para capacitar al personal para que se inserte en esa industria. Lo mismo te puedo decir del petróleo, te puedo decir la economía del conocimiento, digamos, para que los jóvenes se queden y no se tengan que radicar en la metrópolis lejana. Y nuevamente, digo, ahí las ciencias sociales tienen mucho para aportar, porque cuando vos vas a Comodoro, cuando vos vas a Neuquén, te encontrás con ingenieros, con economistas, con geólogos, y hay que meterle sociólogos, meterle politólogos, meterle, digamos, gente que piense las ciudades. Y ojo, y esto también pasa con los países vecinos y pasa con el turismo. Hay ciudades que te dicen, desaparecieron los alquileres. ¿Por qué? Y porque se ponen todo para el turismo. Porque la brecha es tan grande, prefieren cobrar en dólares al turista que viene y paga en efectivo y sacan los alquileres al resto de la población. Esto me lo han dicho en San Martín de los Andes, por ejemplo, que no es una comarca petrolera. Entonces hay como un poco de todo eso. Soluciones se pueden pensar y hay que advertir algo más. Vos me hablaste de Comodoro. Comodoro hoy tiene una producción petrolera estable. Puede declinar un poco más, un poco menos. Pero Neuquén, estamos poniendo todo el foco en Neuquén. Porque lo que empezamos hablando del salto exportador de Vaca Muerta va a ser que en ese lugar chiquito, pequeño, la producción se multiplique por 2, por 3, por 4. Eso va a implicar, dijimos, va en camiones. ¿Cuántos camiones aguantan las rutas? ¿Y cómo van a ser los camioneros? ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van a dormir? Bueno, toda esa infraestructura local. ¿Quién le va a dar la vestimenta? Bueno, todo eso va a empezar a derramar. Si no se hace medianamente planificado. En Anielo, ayer hubo un anuncio de una red de gas. Tengo millonada de metros cúbicos enterrados y la población sin gas. Entonces, no solo es injusto, para poner una palabra moral, sino que va a ser imperioso. Porque además, ya lo vivimos. Les pongo un ejemplo. Pandemia, 2020. Había sectores de la economía que eran declarados esenciales, porque si no, nos moríamos todos en nuestra casa. Teníamos que ir al mercadito a comprar comida y volver. Entonces, ese podía abrir. Después, la policía, los hospitales, etc. Bueno, los hospitales de Neuquén atendieron en pandemia. Los médicos le pusieron el cuerpo. Cuando termina la pandemia, llega un momento que dicen, muchachos, mi sueldo no responde al esfuerzo que yo hice. ¿No? Con toda razón. Fueron a reclamar de una manera, de otra. ¿Cómo termina el cuento? Corte de ruta. De empleados provinciales de la salud que reclamaban mejoras salariales. Algo súper atendible y como tantos conflictos salariales en nuestro país, la disputa distributiva, bueno, empieza esa negociación. Pero cortaban el acceso a Vaca Muerta. Entonces, al final del día, ¿qué ocurrió? 20 días sin producción de hidrocarburos en nuestro país. Que no son para Neuquén, son para todo el país, son para exportación, son para el desarrollo productivo. Y uno ve, hay un índice que es la perforación de pozos. Vos venís así, tenés una caída y después volvés así. Pero eso quiere decir 20 días que no se produjeron petróleo y gas en Neuquén. Y ese es un ejemplo de un conflicto social menor,
menor en términos relativos, y local, porque eran empleados provinciales, que te puede repercutir en toda tu estrategia nacional. Imagínate vos tenés firmado un contrato con un proveedor de Qatar que te hizo la planta de licuefacción, te ayudó a financiar los gasoductos, todo, y por un conflicto local no podés llegar a los mercados de exportación. Entonces, ojo con eso, porque si no empalmamos, digamos, esos polos, puede no funcionar. La desigualdad puede no ser tan rentable después de todo. Exactamente. Lo mismo con las comunidades originarias, digo, entender los reclamos, entender cómo se puede articular a tiempo, no cuando ya estalla el conflicto. Digamos, cómo incorporarlas a estos proyectos, en lo que se pueda, y la articulación nación-provincia, porque a veces las provincias son muy recelosas. Yo soy dueña del recurso y no me digas lo que tengo que hacer, pero después no le dan las espaldas para responder a estas problemáticas, porque sí o sí necesitas la nación. Y ahí vos, digamos, introdujiste como estos impactos locales que pueden tener el desarrollo de hidrocarburos en los territorios, que también tenemos un montón de impactos ambientales vinculados ya sea a la generación de residuos o a los sismos. Te voy a dejar, si querés, cerrar a vos con eso. Yo quería retomar otra idea de la que dijo Fede recién, que te preguntó por justamente la profundización de la desigualdad. Vos al principio habías hablado de los subsidios a la energía. Y nos enfocamos en los subsidios a la demanda, es decir, a lo que las personas pagamos por la energía. Después hay otros subsidios vinculados directamente a la oferta, es decir, el Estado Nacional pudiendo pagarle un costo, digamos, beneficioso, preferencial a las petroleras para que produzcan más hidrocarburos. Justo estaba repasando un informe de FARN, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sobre los subsidios a los fósiles durante el 2021, y en base a datos de la ASAP, la Asociación se me fue el nombre ahora, Asociación Argentina de Presupuesto y Administración, ahí va. Durante 2021 más o menos los subsidios a la oferta de energía fueron de unos 1.000 millones de dólares. Que bueno, como decías vos, pueden ir a las empresas, pueden ir a hospitales, pueden ir a jubilaciones, digamos, uno elige y ahí tenés impactos en la desigualdad. Una pregunta que por ahí siempre surge es que si Vaca Muerta por ahí es tan buen negocio, ¿por qué sigue necesitando subsidios del Estado Nacional para continuar con su desarrollo? ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo pensás? Necesitamos distinguir ahí petróleo y gas. Son dos industrias que tienen sus particularidades. ¿De quién es el hidrocarburo que está en el subsuelo? Del Estado. Punto. Sea nacional o provincial, no me importa, pero es del Estado, es público, un bien público. Para sacarlo, el Estado da concesiones. La concesión es un privilegio. Te digo, mira, dentro de esta cuadrícula vos podés operar, vos empresa podés operar. La empresa se presenta una licitación, gana, le dan la concesión a 30 años, 35, 40 y empieza a explotar. Lo que quiere es sacar hidrocarburos. La ley dice, una vez que salió a la superficie, es de la empresa. ¿Cómo funcionaría un mercado donde el Estado no subsidia nada? La empresa saca el hidrocarburo, el petróleo, lo trata, lo mete en una refinería, hace combustibles y los vende, acá o afuera. ¿A qué precio? Al que quiere. ¿Eso funciona así en Argentina? Y en el medio paga los impuestos, ¿no? Las regalías provinciales, los tributos, etc. Y se exporta los derechos de exportación. ¿Qué ocurriría en términos normales? Bueno, yo vendo petróleo, vendo combustibles, fijo el precio, compito con las otras empresas y después exporto y todos contentos. ¿Por qué no ocurre eso? Primero, en mayor parte sucede. Y segundo, donde no sucede es porque está el Estado metido. ¿Cómo está el Estado metido? A través de YPF. ¿Qué hace YPF? Y por ahí te regula el precio del surtidor. Y obviamente la política mira eso, porque después hace que haya descontento social o que haya más productividad o menos en la economía. Pero no hay una regulación ahí, no hay subsidio, ¿sí? Hay negociación entre el productor y el refinador y después hay exportación de lo que sobra y la Secretaría de Energía te autoriza a exportar. Entonces en petróleo hoy no hay subsidio.
pero para hacer lo que estamos haciendo. Se estima que puede necesitar subsidio el salto de escala. Y ahí sí te dicen, si vos invertís $1.000 millones en 3 años, yo te voy a ayudar, yo Estado. ¿Pero cómo te voy a ayudar? ¿Te voy a dar guita? No. Te voy a reducir impuestos que te puedo cobrar y te voy a permitir lo que hoy quieren todos. ¿Cuál es el gran deseo de las empresas? Acceder al mercado de cambios, es decir, a los dólares. No quieren que el Estado les dé plata, quieren que les dé dólares. ¿Para qué? Para pagar los créditos, para repartir dividendos, lo que fuere. Entonces, hoy la gran pelea es ahí, no es darle plata. Pero esto es petróleo. Vamos al gas. El gas es un recurso que siempre ha necesitado estímulo del Estado. Y están los planes gas sucesivos. Empezaron en 2008, 2012, 2013, 2017 y 2020. Son los planes que se han ido sucediendo. ¿Por qué el gas necesita? Primero porque sabemos, como dijimos, no puede decaer la producción porque tienen incidencia real en la matriz primaria y en la matriz eléctrica, en nuestro consumo cotidiano. Entonces el Estado estimula la producción de gas, que sabemos, primero tiene que ir al mercado interno y después a lo sumo puede llegar a los mercados regionales, pero no puedo subir un barquito. Algún día llegaremos al GNL, pero hoy no. Entonces, ¿a dónde va el subsidio? Va a la empresa petrolera que saca de gas. Estoy de acuerdo. Pero ¿para qué lo hace el Estado? Y aquí hay que entender el mecanismo. El Estado decide subsidiar a la oferta para que el productor que tiene esta concesión esté, si se quiere, en condiciones de rentabilidad de ir y hacer la inversión. Porque si no, ¿sabes qué hace el productor? Y te espera. Y vos sos gobernador y decís, dale, e invertí. Y el tipo te dice, no importa, porque vos en 2, 3 años te vas. Yo acá tengo 30 años y esto sucede. Y es la disputa capitalismo-democracia. Porque vos tenés que rendir un mandato cada 2 o 4 años y yo soy empresario y estoy ahí. Nadie me pide que rinda cuentas. Y vos me diste una concesión, que es un contrato, a 30 años. Entonces decido cuándo invierto más, cuándo invierto menos. Entonces, ¿qué hace el Estado? Intenta que el tipo invierta. ¿Cómo lo hace? Bueno, te voy a dar las reglas claras, las condiciones de inversión. Bien. ¿Qué es el plan gas? Dice, bueno, ¿qué precio necesitas vos? Y yo necesito un 3,20, vos un 3,40, vos 4, y por ahí no tanto, pero un 3,50 cerramos. Bueno, pero compitan, vengan, compitan. Te hago una licitación, te pongo un precio techo y los tipos compiten, le adjudico un espacio en esta bolsa para que metan el gas. ¿Que a dónde va a ir? Ya dijimos, al usuario residencial, a las distribuidoras que nos traen el gas a nuestras casas, a Camesa para las centrales eléctricas y a la industria para que tenga gas barato. Bien. ¿Cuánto sale? Dijimos 3,50. ¿Sabés qué ocurre? 1,50 se lo va a pasar a la distribuidora, que se da vuelta y nos lo cobra en la factura. Nosotros en la factura pagamos ese gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Pero ¿qué logramos de esta manera? Que el precio del gas sea la mitad o menos de la mitad. Entonces, el usuario no ve el costo real, aguas abajo, ve una partecita. Y por eso también decíamos hoy, no nos damos cuenta y pensamos que es barato o ni sabemos cuánto sale. Ahora, ¿qué hace el Estado después? Dice, ese 1,50 que te pagó el usuario y un poco te pagó Camesa, va a ser una parte de tu retribución. La otra parte te la voy a dar yo directamente. Y ahí está el subsidio al productor de gas. ¿Para qué? Para que efectivamente invierta, pero que el costo no le llegue al usuario. La segunda parte de esto es ese 1,50. ¿Qué pasa? ¿Va a ir a todos los usuarios por igual? Y ahí empiezo a segmentar. Ah, no, este puede pagar un poco más. Entonces, el Estado le pasa de estos $2 que estaba acá, una parte al usuario que lo puede pagar. Que yo le paso tarifa plena y le hace cosquillas. ¿Sí? Porque efectivamente hay gran parte de la población que, no gran parte, pero una parte que lo puede afrontar. Y otra parte que podrá afrontar de los $2, 30, 40 centavos. Ese gas
subsidiado no solo va a las distribuidoras, va a Camesa. Se la da a las generadoras eléctricas que generan con ese gas energía eléctrica. Y ahí también entra el subsidio. Segundo lugar donde entra, ya dijimos, las productoras de gas. Entonces, ¿cómo es esto? Camesa centraliza. Camesa viene de lo que antes era Agua y Energía. Y la maneja el Estado, la empresa. Hay privados, pero la maneja el Estado. ¿Qué hace Camesa? Compra el gas y se lo da a las usinas térmicas, que generan energía eléctrica. Otras usinas también generan energía eléctrica, dijimos las nucleares, las represas hidroeléctricas y los parques eólicos y solares. Todos esos generan luz que va al sistema interconectado. Y hay un valor promedio de la luz, de generar la luz. Bueno, Camesa se da vuelta y todo eso se lo da a las distribuidoras que nos traen la luz a nuestra casa, Edenor, Edesur, Edelab y todas las por provincias. Se lo da a la industria para los procesos productivos. Pero el problema es ¿a cuánto le pasa el precio a las distribuidoras? Y nuevamente, si generar la luz vale $70 el megavatio, le va a pasar 30. Entonces ahí, ¿y el resto quién lo paga? Lo paga el Estado. Entonces cierro con esto. Ojo cuando valoramos los subsidios porque podemos caer en la tentación de pensar que es todo para las empresas. Obviamente las empresas son lucrativas, tienen una rentabilidad, hay en el sector de gas están los entes reguladores y en el sector eléctrico también. En petróleo no, es más libre, pero tenés a YPF como para intermediar. Pero digo, hay mecanismos estatales para controlar esa rentabilidad. Tampoco nos podemos pasar de rosca y decir no te doy ningún aumento cuando la inflación es 100% anual. Entonces la empresa va a llegar un momento y decir, sabes que yo no invierto nada. Y no invertir hace que después salten los cables, hace que no haya luz, etc. Y con esto cierro. Es cierto que los subsidios energéticos son altísimos y hay que reducirlos, pero no porque me lo diga el FMI, porque no es sostenible. No es sostenible. Entonces, si hay parte de la población que puede pagar, mejor bajo los subsidios y lo hago más equitativo. Si puedo ser más eficiente en el consumo, mejor, va a haber menos subsidio. Y si la industria puede ser más competitiva, va a requerir también menos precio. Y si yo puedo reducir las importaciones, va a hacer que el costo fiscal también baje. ¿Y eso qué implica al final del día? Recursos para hospitales, rutas, lo que tenga que hacer el Estado, resolver esas asimetrías sociales. Necesito dinero para eso. Entonces, enlazo. Vaca Muerta te puede dar en 5 años $20.000 millones vía exportaciones. ¿Qué otro sector te lo puede dar? No hay. El agro con buenas cosechas y no hay más. La minería de a poco, no sé, y los cerebritos programadores de nuestro país. Pero no hay mucho más que eso. El turismo, no hay otros sectores. Tenemos el programa Argentina Productiva con las misiones, digamos. Tenemos que ir hasta ahí. Pero digo, la energía hoy te puede dar esos 20.000 millones para los 80 que hoy tenés de exportaciones, llegar a 100.000 y bueno, y mejorar un poco la capacidad de respuesta del Estado. Clarísimo. Yo también hice la tarea, leí un informe de FARN que se llama Sismicidad Inducida, que la publicaron en el 2021 y hacen estudios, un relevamiento entre 2015 y 2020, que dicen que se registraron hasta 206 sismos en la cuenca hidrocarburífera de Neuquén. Y bueno, hay un ejemplo que bueno, sensibiliza mucho, ¿no? Que es un vecino de Sausal Bonito, que habla de que bueno, hasta el 2015 nunca habían tenido ningún sismo y que en 2015 arrancan a tener algunos hasta 4,2 en la escala. Y que bueno, esto afecta la vida también de vuelta a la población, que se le rompe la casa, en que bueno, todos los conflictos que uno puede tener, que cualquiera se puede imaginar, teniendo terremotos frecuentemente. ¿Qué crees que debería hacer el Estado en este caso? Y si está haciendo algo el sector hidrocarburífero para esta problemática ambiental y social. Ahí no soy un experto, no quiero hablar de lo que no manejo, porque es difícil encontrar una vinculación directa, en términos científicos, entre la actividad hidrocarburífera y los efectos que podés tener en la superficie.
Digo, es difícil, no digo que es imposible. Necesitas invertir en sismógrafos, necesitas establecer esa línea de continuidad de expertos. Yo soy abogado y politólogo, no me quiero meter donde no conozco. Digo, es difícil encontrar esa relación de causalidad. Digo, puedo tener ejemplos, y Sausalo Bonito viene hace años, digamos, no es un testigo que me dice tal cosa. Hay trabajo que se está haciendo a nivel provincial con la industria. A la industria a veces hablamos de la industria hidrocarburífera como si fuese algo monolítico y a veces le cuesta a la industria articular entre sí con cámaras, digamos, una cámara sectorial, ¿no? Corporativa, en el sentido de agrupación, como así cuando están los sindicatos, bueno, las empresas, cómo se juntan en cámara. Y con YPF a la cabeza, que otra vez vuelvo, el líder del equipo. Bueno, a las empresas le cuesta articular una respuesta frente a la sociedad que diga esto es así en más, menos o nada. El gobierno de Neuquén me consta que está trabajando en esto junto con la Secretaría de Minería de Nación. Pero más que eso no te puedo decir. Sí que hay ejemplos en Estados Unidos y en Canadá y que se ha demostrado que hay un aumento de la sismicidad inducida. Allá, que lo pudieron medir. Acá no sé cuánto hay de mediciones de esto, más que el reflejo, decir, che, mirá, esto antes no pasaba, ahora sí, y además, acá a la vuelta tengo el fracking. Bueno, tal vez sí haya una relación, tal vez no. Pero independientemente de eso, bueno, imaginemos que sí, como una hipótesis. Imaginemos que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Como Estado, pienso como Estado, no el operador que va a querer seguir operando ahí sacando petróleo. Como Estado, provincial y nacional, ¿qué tengo que hacer? Tengo dos opciones maximalistas. No hago nada o cierro la operación productiva. En el medio, ¿hay opciones intermedias? Por ejemplo, tengo una población, ¿la tengo que relocalizar? Tengo una población afectada. ¿Tengo que darle nuevas viviendas que resistan? Anda a Chile, digamos, se rehizo ese país. No es que no puedo vivir más en una zona con sísmica. Estuve hace 2 semanas en Santiago en la residencia de la embajada y de repente se empezó a mover todo. Uno no está acostumbrado acá, del otro lado están reacostumbrados y la gente vive. No digo que hay que bancarse el sismo, digo que hay condiciones para afrontar eso. Así como todos vamos a tener que adaptarnos al cambio climático. Bueno, por ahí esto también. Digo, si esas son respuestas adecuadas. Ahora, hay que estudiar, hay que invertir, hay que articular con la sociedad. No hago nada y ver. La industria pudo lidiar con el tema de si se usaba químicos o no. El uso del agua que se hacía. Y otras repercusiones sociales. La arena y un montón de cosas que fueron discusiones al principio, hoy ya no se debaten. Pero se trabajó, se mejoró la técnica. ¿Sí? ¿Qué hago con el agua que sale del pozo? Bueno, ¿la tiro o la trato? No es lo mismo. Bueno, acá también tenemos que buscar respuestas a eso, pero en este punto particular me parece que todavía nos debemos, los que saben, ¿sí? Estudios serios para hacer esa vinculación. Y digo algo más, por lo que contábamos hoy. Vaca Muerta hoy es un cachito de lo que podemos llegar a explotar en el futuro. Entonces, si esto realmente tiene una vinculación, el día de mañana va a crecer, se va a potenciar. Entonces, hoy pueden ser cuestiones marginales frente a lo que puede suceder en el futuro. Bueno, recién mencionabas uno de los otros efectos ambientales que tiene Vaca Muerta, que es qué pasa con el agua que se deja de usar en el fracking, digo, el residuo que se genera. Hay muchos estudios que hablan también de estudios más que nada, algunos recursos de amparo que se han utilizado, algunas denuncias que se hacen a basurales a cielo abierto que tiene Vaca Muerta, que tiene la industria. ¿Qué rol juega todo esto también cuando se contempla un proyecto de este estilo y más con estas proyecciones que se tiene, que se va a seguir creciendo y que hoy la industria, por lo menos lo que dicen algunas personas que lo denuncian, es que no está teniendo un buen cuidado ambiental o un buen tratamiento de los residuos? Ahí tenés dos modos de entrar. Una, ¿qué exigencias tiene la industria hidrocarburífera de parte de las autoridades locales que son las que ven esos temas?
A veces ahí hay diferentes tipos de miradas, como el Estado no tiene capacidad de controlar lo que exige. La industria dice, me exigen cosas al mero efecto recaudatorio porque saben que no lo voy a cumplir. Es decir, si emitís más de tanto, te aplico una sanción simplemente para recaudar fondos, recursos. Pero hoy la contrapartida de eso está ocurriendo en las propias empresas. Porque es tan fuerte el reclamo a nivel global, ¿sí? En Vaca Muerta hay muchas compañías internacionales que ya empiezan a evaluar cada proyecto de inversión, no solo por la rentabilidad económica a partir de la producción energética, sino los impactos que va a tener. Y no solo en el ambiente, también en la sociedad. Y también frente a eventos que podrían ser anteriormente más esporádicos y hoy ya están arriba de la mesa. Es decir, ¿cómo te impacta una sequía que puede tener cada 5 años? ¿Cómo te impacta, hoy leíamos sobre el Niño, que puede terminar en inundaciones cada 5 años? Bueno, eso ya está incorporado en o empieza a estarlo de manera más consistente en los planes de desarrollo de las compañías. Necesariamente eso tiene que después traducirse en una respuesta sistémica. Porque, insisto, a veces las compañías cada una juega su partido y no nos sirve eso. Entonces hay que establecer pautas generales y eso lo hace la regulación y articulando, ¿no? El sector público y privado. Lo del agua, lo de la arena, lo de las capas que se ponían en los yacimientos, no me sale el nombre, freáticas, no me acuerdo cómo, no, freáticas no un nombre. Ahí se ha ido avanzando un montón en la operatoria, en los yacimientos y los impactos hoy son controlados. No es que desaparecieron, pero son controlados y hoy tenemos una industria en ese sentido, no quiero decir amigable, pero sino consistente con las regulaciones. Hoy eso está funcionando. Tal vez hay muchos lugares donde falta regulación, falta control y falta medir el impacto, ¿no? Pero donde está hoy regulado, eso se está cumpliendo. Bueno, por nuestra parte ya creo que circulamos por un montón de cosas, exprimimos, llevamos anotaciones, así que no sé si vos tenés algo más ganas de decir que no vayamos a abordar. Tuvieron ventaja, porque ustedes tenían preparación, yo vine sin nada. Sí, quiero decir algo que me parece muy importante. En cuanto al público al que se dirige este tipo de charlas, yo valoro muchísimo los espacios de discusión y debate donde podemos tender a unir visiones, ¿sí? A tender puentes que unan visiones. Cuando yo hablo con jóvenes que están en la industria del oil and gas, de hecho se llaman jóvenes oil and gas, ¿sí? Petróleo y gas, profesionales, están en las compañías o en las autoridades de aplicación provinciales y en la propia Secretaría de Energía de la Nación. Yo doy muchas clases por todos lados, entonces tengo contacto. Les digo, abran el teléfono y pongan jóvenes por el clima, jóvenes tal cosa, así. Digo, empiecen a ver qué están hablando. Y acá digo lo mismo al revés. O sea, miren qué está haciendo la industria porque se van a asombrar de muchos avances que está dando la industria hidrocarburífera en términos de adaptación. Muchísimos avances, que por ahí el déficit es comunicativo, ¿no? Pero al final del día es lograr un diálogo, entenderse y ver dónde están efectivamente las desavenencias, dónde están las oportunidades país para mejorar, para asentarse. No, Argentina, exportando litio e hidrógeno, hoy se sientan mesas que de otra manera no estaría. Ni loco estaría. Somos un país intermedio acá en el sur del mundo. Bueno, te sentás a negociar. Y te pongo ese ejemplo, te pongo otro. Malvinas. Primer ministro de Inglaterra te dice, necesito energía. Yo tengo mucha para darte, pero quiero discutir la soberanía de Malvinas. Si no fuera por la energía, no te sentás, no sé, la carne por ahí, pero no hay forma de negociar, porque no tenemos otros recursos de poder. Entonces, ser inteligentes como país, y me parece que las nuevas generaciones, las juventudes que toman el ambiente como una causa súper legítima, tiene que poder abrir a otras miradas.
digo, tiene que no, digamos, haría bien en abrirse a otras miradas que complementen esa visión. Así como digo del otro lado, a muchos que están en el pozo, digo, no es solo sacar petróleo y gas. Antes sí, hoy ya no. Entonces tenés que tener otras cosas en la cabeza. Y se lo digo a ingenieros, estudiantes de ingeniería en petróleo, que yo los estimulo a que sigan estudiando eso, pero porque ya no es solo sacar petróleo. O sea, se complejiza la mirada. Yo tenía un profesor, un jefe, ¿no? Un profesor ingeniero, hoy tendrá unos 60 años, que me dijo, yo en la facultad no escuché la palabra ambiente. No la escuché. No era, habrá cursado en los años 50 y pico, 60. No la escuché. Entonces, el mundo evoluciona y hoy eso es una necesidad. Entonces, tender puentes me parece central y por eso valoro muchísimo este tipo de iniciativas y es un placer haber compartido con ustedes. Bueno, muchas gracias a vos, nuestro. Juanjo. Muchísimas gracias.